En nuestro segundo capítulo de Detrás y más allá de la ciencia, Behind and Beyond Science México, tenemos como invitada a la doctora Marcela Esquivel Velázquez, investigadora en ciencias médicas adscrita al Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Espero que lo disfruten. Hola a todos, soy la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma y el día de hoy en nuestro capítulo número 2, en nuestro nuevo podcast Detrás y más allá de la ciencia, tenemos como invitada a la doctora Marcela Esquivel Velázquez, que es investigadora en ciencias médicas adscrita al Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar y en general yo tengo algunas anotaciones de la doctora. La doctora Esquivel Velázquez cuenta con un título universitario por parte del Instituto Politécnico Nacional como ingeniera biotecnóloga. Aunado a esto, su grado doctoral fue expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México como doctora en ciencias y también cuenta con 3 estancias postdoctorales de las cuales nos va a hablar a continuación. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál fue tu motivación para estudiar la carrera STEM, en este caso de ingeniera biotecnóloga con especialidad en producción de biológicos? Bueno, yo durante toda mi formación básica, primaria, secundaria, prepa, siempre me había llamado mucho la atención las áreas básicas, ¿no? La biología, las matemáticas, la física, y no sé por qué, pero tenía facilidad para esas materias. Entonces, cuando estaba en la prepa, llegó el momento de decidir qué era lo que quería estudiar. Yo tenía cierta claridad sobre que lo que me gustaría hacer era hacer investigación, pero hacer investigación como en área biológica. Entonces, mi primer acercamiento o mi primera intención fue estudiar medicina. Y en ese entonces teníamos una maestra que nos dijo, bueno, lo que ustedes quieran estudiar, tienen que hacer una estancia de 12 horas con el profesional del área a la que quieran pues acercarse, ¿no? Entonces, una amiga y yo, las dos queríamos estudiar medicina. Hicimos una estancia de 12 horas en el ISSSTE, allá en Querétaro, en el área de urgencias, y ahí fue donde me di cuenta que la parte de la medicina que me gustaba era la parte más básica, la parte del conocimiento, la parte de saber los mecanismos más allá que la aplicación médica, ¿no? Entonces fue cuando decidí que medicina no, y como me gustaban las matemáticas, la física, la biología, todas estas áreas, yo dije, bueno, debería haber una carrera que fuera físico, químico, matemático, biólogo. Uh-huh. Y como no la encontré, no hay carrera de físico, químico, matemático, biólogo, por ahí me platicaron de la carrera de ingeniería biotecnológica que aborda pues todas estas áreas. Vemos biología, vemos química, vemos física y obviamente matemáticas al ser una ingeniería, y por eso decidí estudiar ingeniería biotecnológica. Muy bien, doctora. Bueno, la pregunta 2 es, ¿qué proyectos de investigación abordaste en tus estancias postdoctorales, mismas que se llevaron a cabo, una de ellas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y 2 en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en la Unidad de Medicina Experimental? ¿Sí lo dije bien? Sí. Muy bien. Sí, bueno, cuando yo entré al doctorado yo quería hacer investigación más aplicada hacia la salud. Entonces, en la primera estancia, bueno, mi proyecto de doctorado fue sobre cisticercosis, sobre variabilidad de la respuesta inmune, sobre pues proteómica, ¿no? Y relacionado con la inmunología en esta parasitosis. Entonces, yo quería aplicarlo a algo más cercano a las enfermedades humanas, y mi primera estancia postdoctoral fue con un proyecto de cáncer de mama.
haciendo eso, o sea, aplicando lo que había aprendido en el doctorado, las electroforesis 2D, la proteómica, para buscar biomarcadores en cáncer de mama que fueran serológicos. Entonces, mi primer postdoctorado fue en ese tema. El segundo postdoctorado fue como una continuación del primero, porque seguía haciendo o buscando estos biomarcadores, analizando la diversidad de la respuesta inmunológica, en realidad de la respuesta de inmunoglobulinas G que las pacientes generan cuando tienen una neoplasia, en este caso fue cáncer de mama, y cómo esta es diferente a la que tienen las mujeres sanas o las que tienen una patología benigna mamaria, con la intención de buscar pues esas diferencias clave y poder proponer biomarcadores, ¿no? Y la tercera estancia postdoctoral, que la hice en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, ahí salí un poco de esta parte del cáncer de mama, seguí con la parte inmunológica y estuve trabajando en el departamento de inmunología con el doctor José Carlos Crispín en un proyecto de linfocitos T, de activación de linfocitos T, de contracción de la respuesta inmune en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedad de Sjögren, artritis reumatoide, para entender un poco cuáles son los mecanismos que llevan a la autoinmunidad, ¿no? Porque cuando uno tiene un reto inmunológico, uno se infecta con alguna bacteria, con algún virus, obviamente hay una expansión de la respuesta inmunológica de células, de anticuerpos, etcétera, para poder controlar esa infección. Pero ¿qué pasa con los pacientes con autoinmunidad? No solo están respondiendo contra las agresiones del medio externo, virus, bacterias, etcétera, sino que además están atacándose a sí mismos, porque en ellos la respuesta inmune no se contrae. Entonces estábamos analizando un poco estos mecanismos. Qué interesante, doctora. Me gusta mucho cómo se desenvuelve. Hay que aprenderle a la doctora. La pregunta 3 es, tenemos la siguiente información. Trabajaste como ingeniera de departamento en el área biotecnológica en la empresa Becerril Coca and Becerril. ¿Lo pronuncié bien? Y Becerril Coca y Becerril. Perfecto. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia a nivel profesional? La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Ocurrió justo cuando yo estaba terminando el doctorado. Se me abre esta oportunidad de entrar a esta empresa como ingeniero de departamento para llevar los procesos, un poco los procesos aquí en México de las patentes pues, de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces me contratan para el área de los análisis de fondo de las patentes del área de biotecnológica, por mi formación de ingeniería biotecnológica, y se me abre un mundo, o sea, el mundo de las patentes y de la propiedad industrial es un mundo muy complejo, muy rico y muy interesante. La verdad es que me gustó mucho mi trabajo, o sea, me faltó, lo admito, me faltó mucho aprender en esa empresa, aprender más, aprendí muchísimo, me faltó aprender más, pero fue porque pues, me fui al postdoc y ya no continué como mi formación en esa área, pero sí fue un aprendizaje muy importante, te da una visión de la ciencia diferente, o sea, más allá de buscar cosas en el laboratorio y de encontrar cosas, ¿qué se hace con eso después? ¿Cómo se protege y cómo llega a una aplicación? Porque como es propiedad industrial, su función es poder ofrecer un producto, poder ofrecer una prueba diagnóstica, poder ofrecer algo que pueda no solo ser comercializable, sino que además tenga una utilidad, ¿no? Tengo que aprovechar porque precisamente muchos de los alumnos que están decidiéndose entre estudiar un posgrado, en este caso a nivel maestría y posteriormente a nivel doctorado o no, se conflictúan mucho porque les surge una duda que para mi gusto usted nos la puede resolver muy bien. Después de tener un grado doctoral, ¿es fácil conseguir empleo en la industria? Y desde mi punto de vista, debido a su respuesta anterior, la respuesta es sí. Pero ¿usted qué opina al respecto? Bueno, en la industria yo no trabajé en la industria. O sea, la industria es irse a alguna compañía farmacéutica, etcétera. Yo trabajé en la parte privada, sí, pero en una consultoría de patentes. Y ahí sí, mi formación doctoral pues fue muy buena porque podía tener, como yo estaba en la parte del análisis, o sea, de responder a limpio, el análisis de fondo que hacía de las patentes, esta parte de poder leer la literatura científica, de poder entender la literatura científica, poder buscar la literatura científica relevante y desmenuzarla,
ahí la formación doctoral pues abre puertas, ¿no? Era importante. Pues muchas gracias. Hemos terminado el bloque 1. Corte, por favor. ¿Sabías que Virchow es famoso por su frase ovnis, célula es célula, que significa toda célula proviene de otra célula? Esta frase se convirtió en uno de los pilares de la biología celular y resaltó la importancia del estudio de las células en la medicina. Bueno, continuamos con el bloque número 2. Le agradecemos, doctora, por estar aquí con nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿podría platicarnos en qué va su investigación en el Hospital General de México? Bueno, ahorita en el hospital estamos trabajando sobre varias líneas relacionadas con un poco con la salud, pero desde el área básica. O sea, yo estoy aquí en el laboratorio de proteómica, entonces pues la investigación que hacemos es desde la parte básica. ¿Qué temas nos interesa y qué temas estamos desarrollando? Uno es la microbiota intestinal, la microbiota que hemos estudiado, la de la leche materna también, porque pues es como nuestros múltiples otros genomas. Nosotros tenemos nuestro genoma que vive dentro de todas nuestras células y que contiene las instrucciones pues para hacernos, ¿no? Y para funcionar. Pero hoy por hoy pues ya se reconoce la microbiota como una parte importante de nosotros y que nos ayuda a hacer muchas funciones que no tenemos programadas en nuestro genoma. Entonces esta riqueza de bacterias y virus y de arqueas, etcétera, que apenas está rascando. Lo que más he estudiado de microbiota son bacterias, pero pues hay virus, hay protozoarios, hay algunos parásitos, el MIMS, etcétera. Entonces, esta diversidad y esta composición de la microbiota incide directamente en las enfermedades. Se ha visto cambios en la microbiota prácticamente en todas las enfermedades comparados con sujetos sanos, y lo que nosotros estamos investigando es qué relación tiene la microbiota con enfermedades metabólicas y qué relación puede tener con su desarrollo más a futuro, ¿no? Entonces tenemos particular interés en etapas tempranas de la vida, el nacimiento, la primera infancia, el embarazo, la lactancia, porque no se sabe, pero pues desde ahí puede haber algunos cambios que pudieran predisponer al desarrollo de enfermedades más adelante en la vida. Esa es una. La otra línea que seguimos desarrollando es la de biomarcadores en cáncer de mama. Esta pues es como la continuación de los dos postdocs que ya les había comentado. Ya tenemos biomarcadores candidatos y los estamos evaluando y desarrollando una prueba para ver si realmente nos pueden discriminar a las pacientes que tienen cáncer de mama de aquellas que no lo tienen, ¿no? Y esto pudiera muy a futuro tener alguna aplicación clínica. Y en la tercera línea pues son los edulcorantes no calóricos. Los edulcorantes es cualquier sustancia que le agregue sabor dulce a un alimento, y dentro de esos tenemos los naturales como el azúcar, la miel, y tenemos los artificiales como la sucralosa, el aspartame, el neotame. Estos se producen en el laboratorio y hoy por hoy pues son muy utilizados en la industria de los alimentos procesados. Pero la evidencia ha estado creciendo en torno a que estos edulcorantes pueden promover cambios en la forma en que metabolizamos la glucosa. Y pues todos sabemos que quien metaboliza mal la glucosa, pues no sé, tiene diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha visto que estos edulcorantes tienen una relación muy directa con la microbiota y pueden producir resistencia a la insulina, que pues es algo que no queremos, ¿no? Entonces estamos estudiando estos edulcorantes también en etapas tempranas de la vida, en adultos, para ver, y su relación con la microbiota, para ver cómo pueden incidir en el desarrollo de estas enfermedades crónicas de la vida metabólicas. Ok, doctora, pues muy interesante y muy amplio su campo de investigación. Vamos a particularizar un poquito más en algunas preguntas. Lleva a cabo su investigación aquí en el Laboratorio de Proteómica del Hospital General de México. ¿Nos podría decir qué es la proteómica y cómo se relaciona con su formación académica? Bueno, la proteómica es, en términos llanos y simples, el estudio de las proteínas, de los proteomas. Nosotros hablamos de un proteoma como el conjunto de proteínas que un sistema biológico expresa en un momento dado. Entonces, sistema biológico puede ser una célula, puede ser un órgano, puede ser un organismo completo o un compartimiento celular, ¿no? El proteoma del núcleo. Y en un momento dado, eso es importante porque
no es lo, por ejemplo, si hablamos del ser humano, no, el proteoma va a cambiar a lo largo del día, a lo largo de la vida, por los ritmos circadianos, por el envejecimiento, las cosas a las que estamos expuestos, etcétera, ¿no? Entonces, este estudio de la composición total de las proteínas de un sistema biológico es lo que se hace la proteómica. ¿Cómo se relaciona con mi formación biológica? Bueno, pues como ingeniero biotecnólogo, pues ya les había comentado, vemos biología, vemos química, vemos matemáticas, y una aplicación muy importante de la biotecnología es la producción de proteínas recombinantes, que no habla de los proteomas completos, pero sí habla de cómo se expresan, cómo producirlas, cómo purificarlas, etcétera. Y la otra relación es con mi formación doctoral y lo que he hecho de postdoctorado, que es aplicar estas técnicas para el estudio de los proteomas pues en diferentes contextos, parasitosis, cáncer y ahorita pues con estas enfermedades, ¿no?, metabólicas. Y que actualmente está como muy de boga, ¿no? Muy como que la investigación tiende a ser como más particular, ¿no? En algunos sentidos, ¿no? En este caso la proteómica, ¿no? El estudio de las proteínas. Sí, bueno, más particular, la ciencia ahorita está moviendo hacia los campos ómicos, o sea, a la big data, a generar muchos datos. Cuando uno analiza, pues, la expresión de un gen en una célula, pues es una sola cosa, pero cuando analizas la complejidad del proteoma, son muchas características. Igual cuando analizas, por ejemplo, la microbiota, son muchas características, el genoma son muchas características. Entonces, este conjunto, la genómica, la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica, hablamos que son ciencias ómicas, y más allá de verlas de manera separada, ahorita la ciencia está moviendo a poderlas integrar. O sea, ¿qué me dice la genómica? ¿Qué puedo respaldar con la proteómica? ¿Qué puedo ver con la transcriptómica o con la metabolómica? Porque la metabolómica pues es todos los metabolitos que producen esas proteínas que vimos con la proteómica. Las proteínas son todas esas proteínas que vimos cuando vemos los transcritos, o sea, los RNAs mensajeros en la transcriptómica, ¿no? Y la transcriptómica son todos esos RNAs codificantes, no codificantes, microRNAs, RNAs largos, no codificantes, que vemos derivado de la expresión de los genes que tenemos en nuestro genoma, o sea, nuestro material genético, nuestro DNA. Entonces, la integración de estas nos permite comprender mejor cómo es el contexto, por ejemplo, en este caso que estamos en un hospital y por la formación y la investigación que llevamos aquí, cómo se está comportando, cómo esa enfermedad está incidiendo en todos estos niveles para poder tratar de dar una solución integrada, ¿no? Ajá, y como bien lo dice encontrar el científico, la científica que domine todas estas áreas, supongo que no es tan sencillo, ¿no? Que sepan matemáticas, biología, proteómica, que cumpla con todos estos omics, ¿no? Que actualmente ya se están analizando. Es complejo, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Saber Sí, bueno, lo que se necesita, cada quien tiene su área de experiencia, lo que se necesita es gente que pueda hablar un lenguaje común. Claro, o sea, a ¿no? lo mejor yo sé de proteómica y de genómica, también sé de genómica, pero yo no hago genómica, ¿no? Entonces, quien haga genómica le sabe a los chips, le sabe a la secuenciación, le sabe a cosas muy finas metodológicamente y técnicamente que a lo mejor yo lo veo en el papel, pero no lo sé hacer. Pero hablamos un lenguaje común. Si me dices, está Claro. transcribiendo, yo entiendo que es un transcrito, ¿no? O me hablan, no sé, por ejemplo, ahora que se usan mucho estas plataformas como el PCR digital, que en cada pocito que hay un fragmento de DNA, y entonces la amplificación por pocito pues es de una sola molécula de DNA, pues lleva un algoritmo matemático y estadístico de cómo es que llegó eso y cómo es que esa expresión y lo que estás viendo refleja solo un transcrito. Entonces hay que entenderle un poquito, pero tener a alguien que sea experto en todo, yo creo que está muy difícil o casi imposible. Pero como dice usted, la comunicación, ¿no? El lenguaje común. Entenderse esta comunicación. Muy bien, doctora. En el año 2015 publicó un artículo de revisión titulado The Role of Cytokines in Breast Cancer Development and Progression, el papel de las citoquinas y el desarrollo y evolución del cáncer de mama. ¿Podría hablarnos de esta investigación? Bueno, fue un artículo de revisión, es uno de mis artículos más citados porque establece
hasta ese entonces, ahorita ya hay más información, pero hasta ese entonces toda la información que había sobre las citocinas y cómo algunas pueden inhibir la progresión del cáncer o pueden promover la progresión del cáncer. Ahí en ese artículo hablamos, eso en ese entonces era un poco nuevo, ahorita ya está sabido por todos lados. Por ejemplo, TGF-beta. TGF-beta es una citocina que en etapas tempranas puede inhibir el crecimiento tumoral, pero en etapas más avanzadas del cáncer promueve el crecimiento tumoral, ¿no? Entonces es esta relación entre el sistema inmunológico, en una parte del sistema inmunológico que pues estamos hablando solo de las citocinas, y el cáncer, cómo se retroalimentan, cómo el cáncer promueve, o sea, las células cancerígenas o los tumores promueven la expresión de ciertas citocinas que les van a ayudar y cómo pues están utilizando el sistema inmune pues para su beneficio, ¿no? Ok, interesante, doctora. Notamos que ha dado varias prácticas relacionadas con la microbiota intestinal. Ya nos comentó que es una de sus áreas de investigación. ¿Podría explicarnos qué es la microbiota y qué tan importante es llevar a cabo estudios relacionados con ella? Bueno, la microbiota, pues les comentaba hace un poco que pues es todo este conjunto de microorganismos que viven en nosotros, ¿no? La más estudiada es la microbiota intestinal, es decir, la que habita en nuestro intestino. Pero tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en muchas partes, y por ejemplo la microbiota de mi mejilla va a ser diferente a la microbiota de mi mano y va a ser diferente a la microbiota de mi piel. Igual, hablando de microbiota intestinal, la microbiota del colon o de la parte más cercana al ano va a ser diferente a la del intestino delgado, etcétera. Entonces, cuando hablamos de microbiota, pues parece que hablamos de una cosa, pero hablamos pues del conjunto particular de microorganismos que habitan en una parte específica de nuestro cuerpo. Hay microbiota en la leche materna, entonces es uno de los temas que nos interesa porque es como la primer acercamiento más allá de la microbiota ambiental que pues se nos pega, ¿no? Porque hay bacterias y virus por todos lados, pero el primer acercamiento a la colonización de por microbiota del intestino de los recién nacidos, y eso está ya bastante demostrado que esta relación entre la lactancia y la microbiota que contiene la leche materna es primordial y es muy importante para el sembrado intestinal de los recién nacidos. Entonces es uno de los temas que más nos interesan porque pues es muy beneficiosa a la microbiota de leche materna, pero no sabemos si la madre tiene sobrepeso, si la madre tiene obesidad, si la madre tuvo diabetes gestacional, si la madre consumió edulcorantes no calóricos o algunos otros aditivos alimenticios que ya está demostrado que también modifican esta microbiota intestinal, si eso pueda pasarle algún riesgo al recién nacido. Ok, muy interesante esto de la microbiota. En particular quisiera preguntarle de la microbiota intestinal. Cuando uno se siente mal, generalmente va al médico y el gastro tal vez nos dice pues desparasítate. Y pues ahí pues se matan, aparte de los bichos que el gastro, el médico quiere erradicar, pues también parte de la microbiota que es benéfica para la salud, pues se barre en ese momento. ¿Qué opina de esto de que los médicos utilicen mucho desparasitantes, o lo recomiendan o no lo recomienda? ¿Qué nos diría? Digamos, sé que es una área totalmente diferente, pero ¿qué nos podría decir desde el punto de vista de usted que como experta en el microbiota? Bueno, desparasitante, como su nombre lo indica, va sobre los parásitos. Uh-huh. Y los parásitos pues son prácticamente helmintos, ascaris y cosas así que no quisiéramos tener. Entonces no es que una desparasitación vaya a barrer la microbiota sana. Lo que sí afecta mucho en la microbiota son los antibióticos. Okay. Entonces ahí sí tengo algo que decir. Por ejemplo, los que se enferman y ya mi hijo le dio un catarro, tengo yo una gripa o algo, vamos a darle antibiótico. No, o sea, los antibióticos tienen que estar muy bien indicados porque, pues sí, si lo necesitas, ni modo, lo necesitas, pero si no lo necesitas, de a gratis te estás llevando microbiota de diferentes partes de tu cuerpo y ahí sí barre con bueno y con malo, ¿no? Entonces, si no hay necesidad, si no hay una indicación médica clara, pues no hay que abusar del uso del antibiótico, y eso va muy de la mano también con la resistencia a los antimicrobianos que tampoco queremos pues incentivar, ¿no?
Perfecto, y no automedicarse. Ajá. Ok, en el año 2023 participó en la Caravana de la Ciencia con el tema Sustitutos de azúcar, amigos o enemigos de nuestra salud. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, la Caravana de la Ciencia es un foro de divulgación para que las personas conozcan diferentes temas de ciencia, de voz de los científicos que los están haciendo, pero aterrizado pues a un lenguaje coloquial que cualquiera pueda entender. Entonces, este tema particularmente está muy relacionado con la investigación que hacemos aquí en el laboratorio de microbiota y sobre los edulcorantes no calóricos. Entonces, habla de lo que les comentaba, que son los edulcorantes, que han sabor dulce, que hay los que son naturales, los que son artificiales, y se centra la plática que di sobre los edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque estos edulcorantes, para que sea un aditivo alimenticio, los edulcorantes no calóricos son aditivos alimenticios. Para que un aditivo alimenticio sea aprobado por agencias regulatorias, llámese FDA, llámese HECFA en Europa o COFEPRIS en México, requiere estudios de seguridad. Y esos estudios de seguridad pues es que no sea teratogénico, que no sea cancerígeno, pero no involucran esta parte metabólica que la evidencia científica ha estado aportando sobre estos aditivos alimenticios especialmente, ¿no? Entonces los edulcorantes no calóricos sí, no son teratogénicos, no provocan cáncer, excepto el ciclamato que se ha relacionado con cáncer de vejiga en ratas, pero en humanos no se ha visto ese riesgo, aún así es muy poco utilizado. Y entonces hablaba de eso, de qué se ha visto con estos edulcorantes, cómo pueden afectar el metabolismo, cómo pueden afectar a la microbiota de forma que incida sobre el metabolismo de un organismo y pues en términos llanos y fáciles, no los consuman. Ok, muy bien, doctora. La última pregunta de este bloque tiene una publicación muy interesante que precisamente relaciona los sustitutos del azúcar con la microbiota en mujeres embarazadas, titulada Maternal Consumption of Non-Nutritive Sweeteners During Pregnancy is Associated with Alteration in the Colostrum Microbiota. El consumo materno de edulcorantes no nutritivo durante el embarazo asociado a alteraciones en la microbiota del calostro. ¿Podría platicarnos de este artículo? Bueno, es un estudio que hicimos analizando muestras de calostro de mujeres que dieron a luz aquí en el hospital. El calostro es la primera leche materna que produce una mujer y que le da a su bebé. Se conoce también como oro líquido porque entre muchas cosas que tiene una alta carga de agentes que ayudan para que los bebés, agentes inmunológicos, inmunoglobulinas, células, etcétera, que ayudan con la salud de los bebés. Entonces quisimos estudiar en esta etapa muy temprana pues después del nacimiento, cómo es que los edulcorantes, o más bien, si había una relación entre el consumo de edulcorantes no calóricos por la madre durante el embarazo con la microbiota de que le estaba pasando a su bebé en este calostro, ¿no? En esta primera leche materna. Entonces, en este estudio incluimos a mujeres sanas, sin comorbilidades, que habían dado luz a bebés sanos, sin comorbilidades a término aquí en el hospital, y les pedimos que amablemente nos donaran una muestra de su calostro materno para poder analizar la microbiota, ¿no? Y correlacionarlo con el consumo de edulcorantes durante el embarazo. No encontramos grandes alteraciones en el microbiota del calostro entre las madres que consumían más y menos edulcorantes, pero sí encontramos una asociación con una arquea que es muy interesante. Esta arquea se llama Methanobrevibacter. Esta Methanobrevibacter es una arquea que es cosechadora de energía. Cuando uno habla de microbiota y pues no sé, a todos nos ha pasado que, oye, ¿cómo te comiste toda la rosca y no subiste ni un gramo si yo nada más la olí y subí 10 gramos o 10 kilos o lo que sea? Es porque la microbiota de todos nosotros es diferente. Entonces hay bacterias o géneros bacterianos o taxas específicos que nos van a hacer mejores cosechadores de energía. Entonces yo como 10 gramos de rosca
o 100 gramos de rosca de Reyes y obtengo, no sé, 300 calorías. Si tú comes 100 gramos y obtienes 200 calorías, ¿por qué hay esa diferencia? Porque nuestra microbiota es distinta y la mía es mejor para cosechar energía. Eso pues es algo bueno si no hay mucho alimento, pero en la sociedad moderna que estamos sujetos a procesados, ultraprocesados, alimentos altos en carbohidratos, etcétera, y que donde el consumo de calorías tiende a ser mayor que los requerimientos calóricos, es muy fácil que con poquito obtengamos más calorías de las que deberíamos estar obteniendo, y Methanobrevibacter es una de esas cosechadoras de energía. Hace que obtengamos más energía de los alimentos que alguien que no la tiene. Entonces se ha asociado con obesidad. Se ha asociado con obesidad en niños mexicanos, en niños escolares mexicanos que tienen altos niveles de Methanobrevibacter, son este grupo en comparación con los que tienen normopeso, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención porque nosotros encontramos la abundancia de Methanobrevibacter asociada con los niveles de consumo de edulcorantes. Aquellas mujeres que consumieron más edulcorantes durante el embarazo tenían mayores niveles de Methanobrevibacter que los grupos de menor consumo. Entonces no sabemos qué pasó con estos bebés, no pudimos seguirlos, se nos atravesó la pandemia, no pudimos seguirlos para ver qué pasaba, cómo iba su desarrollo, cómo iban creciendo, pero nos da un indicador de que por ahí pudiera haber un riesgo, ¿no? Ok, pues muy interesante, doctora. Le agradecemos esta segunda sección. Muy amable. Muchas gracias. ¿Sabías que Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna? Su obra clave, Die Cellular Pathology, la patología celular, introdujo la idea de que las enfermedades se originan en las células, lo cual transformó la medicina. Regresamos con nuestro podcast Detrás y Más Allá de la Ciencia en nuestro último y tercer bloque. Bueno, para cerrar este segundo capítulo de nuestro podcast Behind and Beyond Science, doctora Marcela, ¿podrías mencionarnos un biotecnólogo o biotecnóloga al cual admires? A uno de los biotecnólogos que admiro es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Él pues es pionero de la biotecnología aquí en México, y algo que me llama mucho es no solo pues la parte científica, es el fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, sino también lo que me llama mucho la atención de él y que va muy de la mano con mi formación y con los intereses que tengo, es esta traslación de la ciencia en un laboratorio, en este caso pues a la industria, ¿no? Entonces él no solo es pionero de la biotecnología en México, sino también hizo mucho de este tipo de transferencia de la investigación en un laboratorio hacia el área productiva, el área industrial. A la comercialización. Ajá. Ay, mira, qué padre. Eso necesitamos. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál es tu científico o científica favorito y por qué? Científicos favoritos tengo muchos, ¿no? Pero les voy a hablar del primero que dejó huella en mi corazón. No, cuando estaba niña llegó a mis manos el libro de Cazadores de Microbios, y yo creo que es lo que hemos leído todos los que estamos en esta área, y entonces pues ahí me enamoré de la ciencia, me enamoré de la investigación, y no me enamoré de Luis Pasteur, pero sí sí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque pues es un exponente de cómo pues las cosas bien pensadas, el análisis minucioso de los datos, de la información, pues puede llevar a soluciones, ¿no? En este caso, pues todo lo que hizo Luis Pasteur con todos los desarrollos que tuvo, ¿no? La pasteurización, las vacunas, etcétera. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Y pues no puedo no mencionar a una mujer, a Marie Curie. Hoy vino con nosotros, está con nosotros. A Marie Curie, porque pues es en una época donde la ciencia no se hacía por mujeres, no solo destaca por su inteligencia y cuidado a los detalles, o sea, tuvo 2 premios Nobel, entonces habla mucho de su inteligencia y capacidad intelectual, pero también de su tenacidad de poder desarrollarse en un mundo que le era adverso, ¿no? O sea, que iba en contra de que una mujer hiciera investigación. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, por último, ¿podrías dedicar algunas palabras motivacionales a las próximas generaciones, precisamente que estén interesados en adentrarse a este mundo STEM,
principalmente a las niñas y adolescentes? Bueno, lo primero que quiero decir a todas las niñas, niños y adolescentes es que pues la investigación, cualquiera puede hacer investigación, o sea, no es necesario ser hombre, mujer, niña, niño, adolescente. Cualquiera tiene las mismas capacidades para hacer investigación, para entrar en este mundo, que no se dejen, que si les dicen si puedes o no puedes, generalmente cuando te dicen no puedes y lo dice un adulto, dices, pues no puedo, no se dejen vencer por eso. Si es algo que ustedes lo quieren hacer, lo pueden lograr. Y particularmente a las niñas y adolescentes, mujeres, pues yo les diría que su presencia es muy necesaria en el campo. O sea, voy a hablar del campo biomédico y médico. Durante muchos años la investigación, la ciencia estuvo desarrollada por hombres, entonces eso ha tenido consecuencias en la forma en que se tratan las enfermedades hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que ya tiene unos años y que ya fue desmentido, pero por ejemplo el ataque al miocardio, ¿no? Los infartos. Durante mucho tiempo se estudió cómo los síntomas de los hombres en el infarto al miocardio, y resulta que las mujeres pueden tener síntomas diferentes, pero como no cuadraban en la cajita que se había hecho del estudio de los síntomas de infarto en hombres, pues no se diagnosticaban muchos infartos en mujeres. Hoy por hoy eso ya ha cambiado, pero requiere de esta integración de otras visiones en la ciencia. Así hay muchos otros ejemplos, fármacos. Durante mucho tiempo la investigación se hizo en humanos hombres y en ratones macho. Y esto es porque durante mucho tiempo se pensó que los cambios hormonales que sufrimos las hembras de las especies generaban ruido en los resultados, desviaciones más altas, dispersión de los datos, etcétera. Entonces se ha visto que, por ejemplo, hay fármacos que en hombres funcionan pero en mujeres no, o que tienen efectos tóxicos porque tienen un metabolismo diferente las mujeres o las hembras por estos ciclos hormonales. Claro. Entonces eso ha llevado a que pues ya agencias regulatorias como la FDA ya tiene unos años que exige la inclusión de mujeres en los estudios clínicos para poder compensar o poder estudiar esta variabilidad que en realidad pues de toda la especie, ¿no? No solo decir esto funciona para hombres y mujeres, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, esa visión, esa apertura para poder generar o poder ver estas pues son como errores sistemáticos de cómo se había venido haciendo y cómo debería hacerse para poder integrar toda esta diversidad, pues requiere diversidad también de visiones, ¿no? Entonces, pues siendo mujer, pues hay que integrar a las mujeres, hay que integrar a las niñas y a los adolescentes para esta diversidad de visiones. Muchísimas gracias, doctora Marcela Esquivel Velázquez. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Detrás y Más Allá de la Ciencia, Behind and Beyond Science México. Les recuerdo que los coordinadores de este podcast de divulgación científica somos la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma, adscrita al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, la doctora Paola Roncagliolo Barrera, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, y el doctor Arturo Redding Bernal, adscrito al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Finalmente, quiero agradecer a nuestro equipo de dirección y producción integrado por la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma, adscrita al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, a Jimena García Espinosa, creadora y representante de Fox Graphics, y al maestro en ciencias Esteban Aburto Perdomo, estudiante del posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, UNAM. Gracias. Nos vemos pronto.